Imagina por un momento un universo silencioso, sin galaxias, sin planetas, sin soles brillando en el firmamento. Un vasto océano de oscuridad impregnaba todo lo existente. Solo había gas primordial, una mezcla sencilla de hidrógeno y helio que flotaba en un cosmos en expansión. Era un escenario inmenso y vacío, como un lienzo en negro esperando sus primeras pinceladas de luz. En ese tiempo remoto, cuando el universo apenas tenía unos cientos de millones de años de edad, se gestaban en secreto las primeras estructuras que algún día iluminarían el cosmos. Y de esa oscuridad absoluta nacerían los primeros faros cósmicos, las estrellas de población Treso. Estas estrellas, distintas a cualquier otra que podamos observar hoy, representaron el primer intento del universo por encender su fuego interior. Eran gigantes colosales, formadas en un ambiente donde nada se parecía al universo actual. No existían aún los metales, no había carbono, oxígeno ni hierro. Todo lo que teníamos eran los elementos más simples: hidrógeno y helio, herencia directa del Big Bang. Y, sin embargo, con esa simplicidad se construyeron los primeros monstruos estelares capaces de alterar para siempre el destino del cosmos. El viaje de comprensión hacia estas primeras estrellas no es sencillo. Nunca hemos visto una directamente. Ningún telescopio ha captado aún una estrella de población 13 brillando en el espacio. Su luz desapareció hace miles de millones de años. Pero lo que sí tenemos son las huellas que dejaron, cicatrices en el universo que nos cuentan indirectamente su historia. Porque aunque ya no existen, su legado está grabado en la materia misma de la que estamos hechos. Al fin y al cabo, cada átomo de oxígeno que respiramos, cada partícula de hierro en nuestra sangre, cada pizca de carbono en nuestras células, alguna vez fue forjado en el corazón ardiente de aquellas estrellas gigantes que estallaron para sembrar el universo de posibilidades. Para entender su importancia, tenemos que regresar aún más atrás, a los primeros instantes del universo. Después del Big Bang, el cosmos se expandía y enfriaba rápidamente. En los primeros minutos se formaron los elementos más simples: hidrógeno, helio y una pequeña cantidad de litio. Y luego vino una etapa que los astrónomos llaman la Edad Oscura. Durante cientos de millones de años no existió ninguna fuente de luz propia. El universo era un espacio frío y silencioso, con nubes difusas de gas. Pero esas nubes no eran perfectamente homogéneas. Algunas regiones tenían una densidad un poco mayor, y bajo la fuerza de la gravedad comenzaron a atraer más y más gas, creando pequeños focos de concentración. Fueron esos focos los que, con el tiempo, se convertirían en las semillas de las primeras estrellas. A diferencia de las estrellas actuales, las de población Tercé nacieron en un ambiente muy particular. Hoy, las estrellas se forman dentro de nubes moleculares que contienen polvo cósmico y una mezcla de elementos pesados que ayudan a enfriar el gas y fragmentar la nube. Ese enfriamiento permite la formación de muchas estrellas de tamaño variado, desde enanas rojas hasta soles como el nuestro. Pero en el universo primitivo no existía ese lujo. No había polvo, no había carbono ni oxígeno que ayudara a dispersar el calor. El gas primordial era tosudo, resistía fragmentarse en pequeñas partes. Eso significaba que, en lugar de dar origen a estrellas pequeñas y medianas, la materia colapsaba en bloques gigantescos, formando estrellas mucho más masivas que las que conocemos hoy. Los modelos teóricos sugieren que estas primeras estrellas podían superar fácilmente las 100 veces la masa del Sol. Algunas incluso habrían alcanzado las 300 o 500 masas solares. Imagina una estrella con cientos de veces más material que nuestro propio Sol, ardiendo con una intensidad brutal, consumiendo su combustible a un ritmo vertiginoso. Su vida no podía ser larga. Mientras nuestro Sol lleva brillando 4.600 millones de años y aún tiene miles de millones de años por delante, una estrella de población Trero
podía agotar su combustible en apenas unos pocos millones de años. Eran titanes de vida corta, pero de impacto profundo. La diferencia en composición también era crucial. Al no tener metales, en astronomía, todo elemento más pesado que el helio se llama metal. Sus reacciones nucleares seguían caminos distintos. El hidrógeno y el helio eran sus únicos ingredientes, y con ellos construían la primera generación de energía estelar. Cuando estas estrellas alcanzaban el final de su vida, no morían en silencio. Algunas colapsaban en agujeros negros de gran masa, abriendo las puertas para la formación de los agujeros negros supermasivos que hoy encontramos en el centro de las galaxias. Otras explotaban en supernovas titánicas, liberando por primera vez elementos pesados en el espacio, contaminando el medio interestelar con los bloques de construcción que más tarde permitirían la aparición de planetas y de la vida misma. Este legado químico fue uno de los mayores regalos que dejaron. Porque antes de ellas, el universo era químicamente pobre, apenas 2 ingredientes básicos. Después de ellas, el cosmos empezó a enriquecerse con carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro y otros elementos que hacen posible la diversidad de estructuras y seres que conocemos hoy. Sin aquellas estrellas de población 13, el universo se habría quedado en un estado de monotonía elemental, incapaz de evolucionar hacia sistemas complejos. Pero, ¿cómo sabemos todo esto si nunca hemos observado directamente una de estas estrellas? Aquí entra en juego la ciencia moderna y la astronomía más avanzada. Aunque no podemos verlas, sí podemos rastrear las señales que dejaron. Una de las pistas principales proviene de las estrellas muy antiguas que aún existen en nuestra galaxia. Algunas de ellas tienen composiciones químicas extremadamente pobres en metales, lo que indica que se formaron poco después de la primera generación estelar. Estas estrellas, que pertenecen a la llamada población segundo, actúan como testigos del legado de la población 13. Sus niveles bajos pero detectables de elementos pesados nos dicen que nacieron en un universo ya tocado por las explosiones de aquellas gigantes primordiales. Otra forma de rastrear su existencia está en las galaxias más lejanas que podemos observar con telescopios como el Hubble o, más recientemente, el James Webb. Cuanto más lejos miramos, más nos acercamos al pasado del universo. Algunas de estas galaxias primitivas muestran propiedades que solo pueden explicarse si en su interior ardieron estrellas muy masivas y pobres en metales. Exactamente las características de la población tercero. El James Webb, con su capacidad para detectar luz infrarroja procedente de los confines del cosmos, está aportando datos que podrían acercarnos a la primera evidencia directa de estas estrellas. Y, sin embargo, el misterio sigue siendo profundo. Nadie sabe exactamente cómo eran estas estrellas, ni cuántas se formaron, ni cómo se distribuían. ¿Fueron comunes o raras? ¿Encendieron todo el universo temprano o solo algunas regiones aisladas? ¿Fueron las responsables de la reionización cósmica, esa etapa en la que el gas del universo pasó de estar neutro a ionizado, permitiendo que la luz viajara libremente? Estas preguntas mantienen a los astrofísicos trabajando sin descanso, porque cada respuesta puede redefinir nuestra visión del cosmos. Detenernos a pensar en ellas es también reflexionar sobre nuestro propio origen. Somos descendientes de esas primeras estrellas, no en un sentido figurado, sino literal. Los átomos que componen nuestros cuerpos nacieron en las entrañas de estrellas que ya no existen. Cada respiración que tomamos, cada latido de nuestro corazón, está marcado por una herencia que se remonta a esas gigantes de población tercera. En su furia luminosa y en su violenta muerte, sembraron la semilla de lo que hoy es la vida. En este punto de nuestra narración podemos imaginar cómo sería contemplar una de esas estrellas en vivo. Si tuviéramos una máquina del tiempo cósmica y pudiéramos viajar hacia el pasado, veríamos objetos deslumbrantes, tan brillantes que dejarían opaco al propio Sol.
Sus superficies podrían alcanzar decenas de miles de grados, irradiando intensamente en el ultravioleta. Su luz habría bañado el universo temprano, disolviendo la oscuridad y permitiendo que el cosmos dejara atrás la edad oscura. Serían verdaderos faros de creación, capaces de transformar todo a su alrededor. Y sin embargo, esa misma fuerza llevaba implícito su final. El peso de su propia masa condenaba a estas estrellas a una vida efímera. La gravedad, implacable, colapsaba su núcleo con rapidez, desatando las explosiones más violentas jamás vistas. Algunas de ellas habrían producido supernovas de inestabilidad de pares, eventos tan energéticos que podían desintegrar completamente la estrella, sin dejar rastro de un núcleo remanente. Esas explosiones no solo eran un espectáculo de poder, también eran hornos cósmicos que fabricaban por primera vez los elementos químicos que darían riqueza al universo. En otras palabras, el universo primitivo era un laboratorio natural de física extrema, un escenario que jamás podremos recrear en la Tierra. Y ahí, en medio de ese caos creativo, nacieron y murieron las primeras estrellas, marcando un antes y un después en la historia cósmica. Imaginemos por un momento el universo después de la aparición de las primeras estrellas de población 13. La oscuridad inicial había sido rota por esos colosos luminosos, y aunque vivían apenas unos pocos millones de años, sus efectos fueron duraderos. Cada explosión, cada supernova, cada rastro de luz que dejaron atrás, se convirtió en la semilla para un futuro más rico y diverso. El universo había cambiado para siempre. Uno de los impactos más significativos de estas primeras estrellas fue la reionización cósmica. En la Edad Oscura, después de la recombinación, el gas del universo estaba mayormente neutro, lo que hacía que la luz no pudiera viajar libremente a grandes distancias. El cosmos era opaco, como un vasto océano de niebla, pero las estrellas de población tercera, con su intensa radiación ultravioleta, comenzaron a ionizar ese gas. A medida que emitían fotones energéticos, rompían los átomos de hidrógeno, liberando electrones y permitiendo que la luz se propagara sin obstáculos. Fue este proceso, repetido millones y millones de veces en distintas regiones, lo que terminó despejando la niebla cósmica. Gracias a ellas, el universo pasó de un estado opaco a un estado transparente, abriendo la posibilidad de que la luz viajara libremente por miles de millones de años hasta llegar hoy a nuestros telescopios. Este cambio fue trascendental. Sin la reionización, no podríamos observar las galaxias distantes ni los confines del cosmos. Las estrellas de población 3 no solo iluminaron el universo primitivo, sino que también prepararon el escenario para que todo lo demás pudiera ser visto y comprendido. En cierto sentido, fueron los primeros arquitectos de la visibilidad cósmica. Otra consecuencia de su existencia fue la formación de estructuras cada vez más complejas. Sus explosiones sembraron el medio interestelar con los primeros metales, enriqueciendo el gas que más tarde colapsaría en nuevas generaciones de estrellas. Ese gas, ahora con carbono, oxígeno y otros elementos, podía enfriarse con mayor facilidad, fragmentándose en nubes más pequeñas y permitiendo la formación de estrellas de menor masa. Así surgió la población segundo, estrellas menos masivas y más longevas, algunas de las cuales aún brillan en nuestra galaxia. Entre ellas hay testigos silenciosos que guardan la memoria química de aquellas primeras gigantes. Su baja metalicidad, es decir, su escaso contenido en elementos pesados, es una firma de que nacieron poco después de la primera generación. Cada una de ellas es como un fósil estelar, un vestigio viviente del universo primitivo. En paralelo, algunas estrellas de población tercero dejaron tras de sí agujeros negros de masa intermedia o incluso grandes semillas que, con el tiempo, pudieron convertirse en los agujeros negros supermasivos que hoy gobiernan los centros de las galaxias. Este vínculo es uno de los misterios más fascinantes de la cosmología moderna.
cómo pudieron formarse agujeros negros de millones de masas solares en tan poco tiempo, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Una de las respuestas más plausibles es que nacieron a partir del colapso de estas estrellas gigantes, que proporcionaron los bloques iniciales para el crecimiento acelerado de esos monstruos cósmicos. De ser así, las primeras estrellas no solo encendieron la luz del universo, sino que también dieron origen a sus sombras más profundas. La búsqueda de pruebas directas de su existencia continúa siendo uno de los grandes objetivos de la astronomía actual. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad de mirar más lejos en el tiempo que cualquier otro instrumento antes, está en la primera línea de esta misión. Sus observaciones en el infrarrojo permiten captar la luz de galaxias formadas cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. En esos lejanos sistemas, los astrónomos buscan firmas espectrales que solo podrían explicarse por la presencia de estrellas extremadamente masivas y pobres en metales, como las de población terrestre. Detectar una de esas huellas sería como escuchar un eco de los primeros instantes de luz, una confirmación directa de teorías que hasta ahora son apoyadas principalmente por modelos y evidencias indirectas. Pero aunque no tengamos imágenes claras, lo que sí poseemos es certeza en su impacto. Todo lo que vemos hoy, desde las galaxias majestuosas hasta los planetas rocosos, desde el agua en los océanos hasta el oxígeno que respiramos, es consecuencia de la labor pionera de aquellas estrellas. Su vida fue breve, pero su herencia es eterna. En cierto modo, fueron las primeras escultoras del universo, esculpiendo con luz y explosiones el camino que llevaría a la complejidad, la diversidad y finalmente a la vida. Pensemos por un momento en nuestro propio lugar en esta cadena cósmica. Cada átomo de hierro en nuestra sangre fue forjado en el corazón de una estrella que ya no existe. Cada molécula de oxígeno que inhalamos tiene su origen en explosiones que ocurrieron miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera se formara. Cuando hablamos de las estrellas de población Treso, no hablamos de una curiosidad distante y ajena. Hablamos de nuestros propios ancestros cósmicos. Sin ellas, el universo jamás habría dado el salto de lo simple a lo complejo. Sin ellas, no habría planetas, no habría química rica, no habría vida. De alguna manera, todos llevamos en nuestro interior la memoria de aquellas primeras estrellas. Y es aquí donde la narrativa se vuelve aún más poética. El universo, en su aparente frialdad y vastedad, guarda en sus orígenes una historia profundamente íntima. Lo que comenzó como simples nubes de hidrógeno y helio se transformó, a través de la violencia luminosa de las primeras estrellas, en la posibilidad de la vida consciente. Nosotros somos, en un sentido literal, el resultado de ese proceso. Somos polvo de estrellas, herederos de población Treso, caminando sobre un planeta azul en los brazos de una galaxia espiral. Los astrónomos continúan preguntándose, ¿cuántas de estas estrellas existieron realmente? ¿Se formaron en enjambres, en cúmulos estelares primitivos o fueron más solitarias? ¿Cómo era la vida de una galaxia dominada por estrellas tan masivas y tan breves? Aunque nunca podamos viajar atrás en el tiempo para observarlas directamente, nuestros telescopios y simulaciones computacionales nos permiten construir escenarios plausibles. Y cada avance tecnológico, cada nueva observación, nos acerca un poco más a vislumbrar esa primera luz. Lo fascinante es que, al estudiar estas estrellas, no solo comprendemos mejor el pasado, sino también el presente y el futuro del cosmos. Ellas son la clave para entender cómo evolucionan las galaxias, cómo nacen y mueren las estrellas, cómo se forman los elementos y, en última instancia, cómo emerge la vida. Cada descubrimiento sobre población Tercés no es simplemente un dato científico, es un paso más en la búsqueda de nuestra propia identidad cósmica. La próxima vez que mires al cielo nocturno y contemples las estrellas, recuerda que lo que ves es solo una parte tardía de una historia mucho más antigua.
Las primeras páginas de ese relato fueron escritas por las estrellas de población Treso, aquellas que jamás veremos brillar directamente, pero cuya luz y cuya muerte hicieron posible todo lo que existe hoy. Son guardianes silenciosos del pasado, faros apagados que aún iluminan nuestro entendimiento. Y aunque nunca podamos verlas con nuestros ojos, las llevamos en cada célula de nuestro cuerpo, en cada respiración, en cada instante de vida. El universo nunca olvida a sus pioneros, y nosotros, como hijos de las estrellas, somos la prueba viviente de que su legado continúa. No olvides apoyarnos. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenidos sobre el universo y sus misterios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y compartiendo conocimiento cósmico.